¿Puede una promesa hecha en el último aliento de la persona que amas convertirse en la única razón para seguir respirando durante medio siglo? Yo le juré a mi Mateo, mi amor, mi compañero, mientras su mano se enfriaba en la mía y sus ojos perdían la luz, que encontraría a nuestro hijo, a nuestro niño, al pedacito de nosotros que nos robaron del hospital, apenas unas horas después de que yo lo sintiera patear por última vez dentro de mí. Nos dijeron que había muerto, una mentira fría, cruel, envuelta en papeles oficiales y pésames vacíos. Pero mi corazón de madre sabía que respiraba en alguna parte. Lo busqué. Dios mío, ¿cómo lo busqué? Durante 50 años, cada día de mi vida fue una búsqueda. Busqué sus ojos, los ojos de Mateo, en cada rostro joven que me cruzaba. Busqué su sonrisa, la sonrisa de mi Mateo, en la cara de miles de extraños. Seguí pistas falsas, alimenté esperanzas que se morían una y otra vez. Envejecí buscándolo, y lo encontré. Sí, lo encontré. Pero el destino, que a veces escribe las historias más retorcidas, me tenía guardada una última ironía. 50 años buscando el reflejo de mi esposo perdido, solo para encontrar el mío propio, mirándome desde los ojos de mi hijo. Mi historia no empezó con una búsqueda, empezó con una espera, la espera más dulce y luminosa que una mujer puede conocer. Corrían los primeros años 70 en mi Argentina. Años turbulentos, sí. Años de miedo susurrado en las esquinas, de amigos que desaparecían, de un aire pesado que olía a pólvora y a silencio impuesto. Pero incluso en medio de esa oscuridad, Mateo y yo habíamos logrado construir nuestra pequeña isla de luz. Nuestro amor era nuestro refugio. Mateo era mi sol. Un hombre bueno, un maestro de escuela con las manos siempre manchadas de tiza y el corazón lleno de poesía y de justicia. Creía en cambiar el mundo, no con bombas, sino con libros. Creía en la bondad de la gente, incluso cuando la gente a nuestro alrededor nos daba motivos para dudar. Y yo creía en él. Creía en su fuerza tranquila, en su sonrisa que tenía el poder de borrar las sombras. Nos habíamos casado jóvenes, llenos de sueños. Sueños sencillos. Una casita pequeña con un jardín, un perro y niños. Muchos niños. Tardaron en llegar. Pasaron años de espera, de visitas a médicos, de rezos silenciosos. Y cuando por fin el milagro ocurrió, cuando sentí esa primera vibración de vida dentro de mí, fue como si el sol saliera por primera vez en el universo. Mateo lloró de alegría. Me trataba como si fuera de cristal. Me leía poemas por la noche, con la mano apoyada en mi vientre, hablándole a nuestro hijo aún no nacido. Le contaba historias de héroes anónimos. Le recitaba versos de Benedetti. Le prometía un mundo mejor. Estábamos construyendo un nido, un pequeño fuerte de amor, para proteger a nuestro tesoro de la tormenta que rugía afuera. El embarazo fue bueno, lleno de esa felicidad serena, de esa conexión profunda con el misterio de la vida. Yo cosía ropita minúscula, tejía escarpines de lana suave. Preparábamos el pequeño cuarto, pintando las paredes de un azul cielo, colgando un móvil con lunas y estrellas que Mateo había hecho con sus propias manos. Hablábamos de nombres. Discutíamos si se parecería a él o a mí. Él decía que tendría mis ojos, mi terquedad. Yo decía que tendría su sonrisa, su corazón noble. Éramos felices, terriblemente, inconscientemente felices, ajenos a la oscuridad que ya se cernía sobre nosotros. El final del embarazo coincidió con el recrudecimiento de la represión. La guerra sucia, la llamarían después. Pero entonces era solo miedo. Miedo a los coches sin matrícula que patrullaban las calles por la noche. Miedo a los vecinos que quizás eran informantes. Miedo a decir una palabra de más. Mateo, por su trabajo como maestro, por sus ideas, estaba señalado. No era un militante activo, no pertenecía a ningún grupo armado, pero
Enseñaba a pensar. Y eso, en esos tiempos, era el crimen más peligroso de todos. Un par de veces lo pararon por la calle, le pidieron los documentos, le hicieron preguntas amenazantes. Él llegaba a casa pálido, intentando restarle importancia, pero yo veía el miedo en sus ojos. Y mi propio miedo crecía como una mala hierba en el jardín de mi felicidad. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que me arrebataban al bebé de los brazos. Me despertaba sudando con el corazón desbocado. Mateo me abrazaba. «Tranquila, mi amor», me decía. «No va a pasar nada. Nuestro hijo nacerá en un país libre, ya verás. Esta oscuridad no puede durar para siempre». Yo quería creerle. Me aferraba a su optimismo como a un salvavidas. Llegó el día del parto. Empecé con los dolores de madrugada. Mateo, nervioso pero emocionado, me llevó al hospital público. El hospital estaba caótico, lleno de gente, de gritos, de una tensión que se sentía en el aire. Había soldados en la entrada, pidiendo documentos. Sentí un escalofrío. Pero los dolores eran demasiado fuertes. No había tiempo para pensar. Me ingresaron. Me separaron de Mateo. «Los padres no pueden entrar aquí», dijo una enfermera con cara de pocos amigos. Yo supliqué. Quería que él estuviera conmigo. Pero fueron inflexibles. Me llevaron a una sala con varias camas, separadas por cortinas raídas. Olía a antiséptico y a miedo. Oía los quejidos de otras mujeres, y yo estaba sola, aterrada. El parto fue largo, difícil, doloroso. Recuerdo fragmentos, caras anónimas de médicos y enfermeras entrando y saliendo, luces brillantes sobre mi cabeza, un dolor que me partía en dos. Y luego, el llanto de mi hijo, el sonido más hermoso que había oído en mi vida, un llanto fuerte, lleno de vida. Lo oí. Estoy segura de que lo oí. «Es un varón», dijo alguien. Y por un instante fugaz de felicidad pura, me olvidé del miedo, del dolor, de la dictadura. Mi hijo estaba aquí. Estaba vivo. Pedí verlo, tocarlo. «Ahora no», dijo la misma enfermera de cara agria. «Tenemos que limpiarlo, hacerle unas pruebas. Descanse usted». Y se lo llevaron. Yo estaba agotada, flotando en una nube de dolor y de alivio. Cerré los ojos, solo por un momento. Cuando desperté, había otra enfermera a mi lado. Una mujer mayor, con ojos tristes. Me miró con una compasión que me heló la sangre. «Lo siento mucho, señora», me dijo en voz baja. «Hubo complicaciones. El bebé no sobrevivió». «No, no, no, no podía ser». Yo lo había oído llorar. Estaba fuerte. Estaba sano. «Miente», grité. «Yo lo oí. Tráiganmelo. Quiero ver a mi hijo». La enfermera intentó calmarme. Me dijo que a veces pasaba, que eran cosas de Dios, que tenía que ser fuerte. Pero sus palabras eran huecas, ensayadas. No me miraba a los ojos. Llamó a un médico, un hombre joven, con cara de susto. Repitió la misma historia. Un fallo cardíaco repentino, muerte súbita, imprevisible, imposible. Les exigí ver el cuerpo. Me dijeron que ya se lo habían llevado, que no era bueno para mí verlo, que firmara unos papeles que no entendía. Me negué, grité, pataleé, me llamaron histérica, me amenazaron con sedarme. Y entonces llegó Mateo. Había logrado entrar, no sé cómo. Vio mi desesperación, escuchó la historia del médico, y él se derrumbó, se sentó en el borde de mi cama y lloró. Un llanto silencioso, terrible, el llanto de un hombre al que le han robado el futuro. Y al verlo a él roto, una parte de mí se rindió. Quizás era verdad. Quizás mi mente, agotada por el parto, me había engañado. Quizás el llanto que oí fue el de otro bebé. Quizás mi hijo, nuestro hijo, de verdad se había ido. Nos dieron un certificado de defunción, un papel frío, oficial, con un sello y una firma ilegible.
Nunca nos entregaron un cuerpo. Dijeron que el hospital se encargaba de todo. Salimos de ese hospital con los brazos vacíos y el alma hecha pedazos. El cuarto azul que habíamos pintado con tanta ilusión se convirtió en una tumba. La ropita que yo había tejido, en un sudario. Mateo no se recuperó. Ya venía tocado por la presión, por el miedo. Y esto fue demasiado. Dejó de comer, dejó de dormir, dejó de hablar. Se sentaba durante horas en la mecedora que habíamos comprado para arrullar al bebé, mirando la pared vacía. Sus ojos perdieron la luz, se fue apagando, como una planta a la que le han arrancado las raíces. Los médicos dijeron que era la pena, que era una depresión profunda. Pero yo sabía que era algo más. Era como si le hubieran robado no solo al hijo, sino también las ganas de vivir. Murió 6 meses después. Se durmió una noche y ya no despertó. Se fue en silencio, como si no quisiera hacer ruido, como si se rindiera. Y yo me quedé sola en una casa llena de fantasmas. El fantasma de mi esposo, el fantasma de mi hijo nonato, sola en un país que se había convertido en una prisión. Pero en medio de esa oscuridad absoluta, una semilla empezó a germinar dentro de mí, una semilla de duda, una semilla de rabia. La historia del hospital no encajaba. Mi instinto de madre me gritaba que mi hijo estaba vivo. Recordaba el llanto fuerte. Recordaba la mirada esquiva de la enfermera. Recordaba los rumores que empezaban a circular en voz baja. Rumores de otros bebés muertos al nacer en ese mismo hospital. Bebés de familias sospechosas. Rumores de adopciones ilegales, de niños entregados a familias de militares, a gente del régimen. La duda se convirtió en sospecha, y la sospecha se convirtió en una certeza ardiente. Me habían robado a mi hijo. Nos lo habían robado. Y esa certeza me dio una fuerza que no sabía que tenía. Una fuerza que nació de la rabia más profunda, del dolor más insoportable. Decidí que no me rendiría como Mateo, que no me dejaría consumir por la pena, que viviría para encontrarlo. Viviría para cumplir la promesa silenciosa que le había hecho a mi hijo en el instante en que oí su primer llanto. La promesa de que su madre nunca dejaría de buscarlo. Y entonces recordé a Mateo. Recordé su última mirada, llena de una tristeza infinita. Y sentí que le debía algo más. Le debía un juramento que me atara a esa búsqueda, que me impidiera flaquear, que me diera un propósito para seguir respirando en ese mundo sin él y sin nuestro hijo. Una noche fui a su tumba, una tumba humilde en el cementerio del barrio. Llevé una vela y la foto de nuestra boda. Y allí, bajo la luz temblorosa de la llama, le hablé. Le conté mi certeza, le conté mi rabia y le juré. Mateo, mi amor, le dije a la lápida fría. Te juro por mi vida, te juro por nuestro amor, que encontraré a nuestro hijo. No sé cómo, no sé dónde está, no sé cuánto tiempo me llevará, pero lo encontraré. Y le contaré quién fue su padre, le contaré de ti, le devolveré su historia, la que nos robaron. Viviré para eso, te lo juro. Ese juramento, hecho en la soledad de un cementerio, se convirtió en mi ancla, en mi motor, en mi única razón para levantarme cada mañana. El luto por Mateo se transformó en energía para la búsqueda, y el dolor por mi hijo robado se convirtió en la brújula que guiaría cada uno de mis pasos durante los siguientes 50 años. Empecé a investigar, con miedo, con cautela, preguntando a otras madres que habían pasado por lo mismo, recopilando nombres, fechas, datos. Empecé a entender la magnitud de la tragedia. No era solo yo. Éramos cientos, miles. Las abuelas de Plaza de Mayo empezaban a organizarse, a caminar en silencio con las fotos de sus nietos desaparecidos. Me uní a ellas en espíritu, aunque no en persona. Mi búsqueda era más solitaria, más secreta. Yo no buscaba a un nieto.
Buscaba a mi propio hijo. Y entonces llegó el rumor, la pista. Alguien me habló de redes clandestinas que sacaban a los bebés robados del país, que los llevaban a Europa, a Estados Unidos, que los vendían o los daban en adopción ilegal a familias extranjeras. Era una idea horrible, monstruosa, pero también era una luz, una posibilidad. Si mi hijo no estaba en Argentina, si lo habían sacado del país, quizás, solo quizás, todavía tenía una oportunidad de encontrarlo. La idea de emigrar nació de esa pequeña y terrible esperanza. Dejar mi país, mi idioma, la tumba de Mateo, todo lo poco que me quedaba. Era una locura, era saltar al vacío. Pero ¿qué otra cosa podía hacer? Quedarme en Argentina era quedarme atrapada en el laberinto del dolor, sin ninguna salida posible. Irme era seguir la única pista, por débil que fuera. Era mantener vivo mi juramento. Así que empecé a prepararme. Ahorré cada peso que ganaba cosiendo en casa. Vendí los pocos muebles que nos quedaban. Me despedí en silencio de la tumba de Mateo, prometiéndole que la próxima vez que volviera, sería con nuestro hijo de la mano. Y un día, con una pequeña maleta llena de ropa vieja, la foto de mi boda y un corazón lleno de una mezcla de terror y de una determinación casi demente, me subí a un avión. No sabía a dónde iba exactamente. Solo sabía que iba en busca de un rostro que no conocía. El rostro de mi hijo, el rostro que me habían robado, y no descansaría hasta encontrarlo, aunque me llevara el resto de mi vida. Aterricé en Los Ángeles como un pájaro con las alas rotas. Venía de la oscuridad húmeda y familiar de mi Buenos Aires, y llegué a una luz blanca, cegadora, que parecía evaporar las lágrimas antes de que pudieran caer. La ciudad era inmensa, un monstruo de autopistas entrelazadas, de edificios bajos que se extendían hasta un horizonte brumoso, de palmeras que parecían demasiado verdes, demasiado perfectas, como de plástico. No conocía a nadie. Solo tenía la dirección de una prima segunda de mi madre, una mujer a la que nunca había visto, que había aceptado recibirme por un tiempo, más por obligación familiar que por caridad, supongo. Llegué a su casa, en un barrio del este de Los Ángeles, un lugar que olía a tacos fritos y a neumáticos quemados. La casa era pequeña, ruidosa, llena de niños que corrían y gritaban en un inglés que yo no entendía. Mi prima, Carmen, me recibió con una sonrisa forzada. Me dio un catre en un rincón de la sala, me dijo dónde estaba el baño y la cocina, y básicamente me dejó a mi suerte. No le conté mi verdadera historia. ¿Cómo explicarle a una extraña la locura que me había traído hasta allí? Le dije que era viuda, que buscaba una nueva vida, un trabajo. Ella asintió, sin mucho interés. Tenía sus propios problemas, su propia lucha por sobrevivir en ese país que devoraba a los débiles. Los primeros meses fueron un infierno de desorientación y soledad. Me sentía muda, sorda, invisible. El idioma era una muralla infranqueable. El ruido constante de la ciudad me aturdía. La comida me sabía a cartón. Y la búsqueda. ¿Por dónde empezar a buscar a un niño robado hacía meses, quizás años, en un país de 200 millones de habitantes, sin tener una sola pista concreta, solo un rumor vago y desesperado? Empecé por lo único que se me ocurrió. Los orfanatos, las agencias de adopción. Iba con mi español torpe con la foto de mi boda, la única foto donde salía Mateo sonriendo, y con un dibujo que había hecho un retrato imaginado de cómo sería mi hijo a los 2 o 3 años, basado en mis propios rasgos y en los de Mateo. Las monjas de los orfanatos me miraban con lástima, las empleadas de las agencias con impaciencia. Me decían que los registros eran confidenciales, que sin un nombre, sin una fecha, sin un lugar exacto, era imposible, que probablemente mi hijo ni siquiera estaba en California, que lo olvidara, que rehiciera mi vida, olvidarlo, rehacer mi vida. Palabras fáciles de decir, imposibles de cumplir.
¿Cómo olvidas un pedazo de tu propio cuerpo? ¿Cómo rehaces una vida cuando el cimiento sobre el que se apoyaba se ha derrumbado? Cada no, cada puerta cerrada, no me desanimaba. Al contrario, alimentaba mi rabia, mi determinación. Me convencía más de que había una conspiración, un silencio cómplice, y me aferraba al juramento que le hice a Mateo. Lo encontraré, mi amor, te lo juro, no me rendiré. Necesitaba dinero, dinero para vivir y dinero para buscar. Encontré trabajo limpiando habitaciones en un motel de carretera. Un trabajo agotador, humillante. Limpiar la suciedad de extraños, cambiar sábanas manchadas, fregar baños inmundos. Ganaba una miseria. Pero cada dólar que ahorraba, renunciando a comprarme ropa decente, comiendo apenas lo indispensable, era $1 para mi búsqueda. Empecé a oír hablar de detectives privados, gente que, decían, podía encontrar a cualquiera. Reuní mis pocos ahorros y fui a ver a uno. Un hombre gordo, con bigote y olor a tabaco rancio, en una oficina polvorienta del centro. Le conté mi historia. Él escuchó, asintiendo con gravedad, como si entendiera mi dolor. Me dijo que era un caso difícil, pero no imposible, que tenía contactos, que necesitaba dinero para empezar. Le di todo lo que tenía y esperé. Pasaron semanas, meses. Yo lo llamaba. Él siempre tenía una excusa, que estaba siguiendo una pista, que necesitaba más dinero para un viaje, para un soborno. Yo le daba lo poco que conseguía ahorrar. Hasta que un día fui a su oficina y la encontré vacía. Había desaparecido. Se había llevado mi dinero y mis esperanzas. Me sentí una estúpida, una ingenua. Pero no me dejé vencer por la desesperación. Busqué a otro, y a otro. Algunos eran honestos, pero me decían la verdad. Sin más datos, era como buscar una aguja en un pajar cósmico. Otros eran simplemente estafadores, buitres que se alimentaban de la desesperación de gente como yo. Aprendí a desconfiar. Aprendí que en esta selva estaba sola, que si quería encontrar a mi hijo, tendría que hacerlo yo misma. Decidí que necesitaba una estrategia. Si mi hijo había sido dado en adopción ilegal, probablemente le habrían cambiado el nombre, la fecha de nacimiento. Buscarlo por los registros oficiales era inútil. Tenía que buscarlo, por el parecido, por la sangre. Empecé a obsesionarme con las caras. En el autobús, en el supermercado, en el parque. Miraba a los niños, a los adolescentes, a los hombres jóvenes. Buscaba un rasgo, una mirada, la forma de la boca de Mateo, la línea de mi propia mandíbula, el color de nuestros ojos. Me convertí en una cazadora de reflejos. Hice carteles, a mano, con letras torpes. Busco a mi hijo, nacido en Argentina alrededor de 1970, robado al nacer, ojos oscuros, pelo castaño, posible marca de nacimiento en el hombro izquierdo. Me inventé ese detalle, una marca que yo tenía, por si acaso. Y pegaba esos carteles en las paradas de autobús, en las lavanderías, en los postes de teléfono de los barrios latinos. La gente los miraba con curiosidad, a veces con lástima. Nadie llamó. Los años pasaban. Los 70 se convirtieron en los 80. Yo seguía trabajando en empleos precarios. Dejé el motel y empecé a trabajar de noche, limpiando oficinas en los grandes edificios del centro. Era un trabajo solitario, fantasmal. Recorría pasillos vacíos, limpiaba escritorios llenos de papeles que no entendía, vaciaba papeleras llenas de los restos de vidas ajenas. Y en ese silencio, mi mente no descansaba. Seguía buscando, seguía imaginando. ¿Cómo sería mi hijo ahora? Ya no era un bebé, era un niño, un adolescente. ¿Sería alto como Mateo? ¿Tendría mi pelo ondulado? ¿Le gustaría leer, como a su padre? ¿O sería un rebelde, un soñador? Me inventaba 1000 vidas para él. Vidas felices, por supuesto. Lo imaginaba en una buena familia, querido,
cuidado. Era mi forma de sobrevivir a la angustia. Tenía que creer que estaba bien, que mi sufrimiento tenía, al menos, esa contrapartida. Pero a veces, la oscuridad me invadía. ¿Y si no había sido adoptado por una buena familia? ¿Y si había caído en malas manos? ¿Y si estaba sufriendo? ¿Si me necesitaba y yo no podía encontrarlo? Esas noches eran las peores. Me acurrucaba en mi catre, en mi pequeño cuarto alquilado, y lloraba en silencio, abrazando la vieja foto de mi boda, pidiéndole perdón a Mateo por estar fallándole, por no ser capaz de cumplir mi promesa. La búsqueda se convirtió en mi única identidad. Yo no era Alma, la limpiadora. Era Alma, la madre que busca a su hijo robado. Me uní a grupos de apoyo, a organizaciones que empezaban a surgir, de madres argentinas, chilenas, de otros países, que buscaban a sus desaparecidos. Allí encontré consuelo. Encontré otras mujeres que entendían mi dolor, mi obsesión. Compartíamos información, nos dábamos ánimo. Pero sus búsquedas eran diferentes. Ellas buscaban huesos, tumbas, justicia. Yo buscaba una vida, buscaba un abrazo. Aprendí a usar las herramientas que iban apareciendo. Cuando llegaron las computadoras, las bibliotecas públicas ofrecían clases gratuitas. Fui. Aprendí a teclear con mis dedos torpes. Aprendí a navegar por ese mundo nuevo y extraño del Internet. Busqué su nombre inventado en bases de datos. Busqué registros de adopciones internacionales. Nada. El mundo digital era tan vasto y tan anónimo como el mundo real. Y mientras yo seguía anclada en mi búsqueda, el mundo a mi alrededor seguía girando. Mi prima Carmen se mudó a otro estado. Mis compañeras de trabajo se casaban, tenían hijos, se jubilaban. Yo seguía igual, atrapada en el ámbar de mi promesa. Rechacé oportunidades. Un hombre bueno, un compañero de trabajo, viudo como yo, me propuso matrimonio. Le dije que no. ¿Cómo podía rehacer mi vida? ¿Cómo podía entregarle mi corazón a otro hombre, cuando mi corazón seguía partido en tres? Una parte enterrada con Mateo, otra parte perdida con mi hijo, y la tercera, esta cáscara vacía que era yo, dedicada únicamente a juntar las otras dos. Mis pocos ahorros se iban en la búsqueda, en viajes a otras ciudades siguiendo pistas falsas, en pagar a abogados que prometían milagros y solo entregaban facturas, en enviar dinero a Argentina, a gente que decía tener información, pero que solo querían aprovecharse de mi dolor. Me convertí en una experta en decepciones. Cada pista fallida era una pequeña muerte, pero siempre después de unos días de oscuridad, la imagen de Mateo moribundo, mi juramento susurrado, volvía a encender la llama. No podía rendirme. Se lo debía a él. Se lo debía a mi hijo. El rostro imaginado de mi hijo envejecía conmigo. Ya no era un niño. Era un hombre. ¿30 años? ¿35? ¿Se habría casado? ¿Tendría hijos? ¿Sería yo abuela sin saberlo? La idea era a la vez hermosa y dolorosa. Me imaginaba encontrándolo, tocando a su puerta. Él abría, y en sus ojos veía el reflejo de Mateo. Me reconocería, nos abrazaríamos, y el vacío de mi vida se llenaría por fin. Era una fantasía, un cuento de hadas que me contaba a mí misma para poder seguir adelante. Llegaron los 90. El mundo celebraba el fin de la Guerra Fría, la caída de los muros. Y yo seguía buscando a mi hijo en una guerra personal que no tenía fin. Mi pelo se volvió blanco. Mis manos se llenaron de las manchas de la edad. La artritis empezó a torturarme las rodillas. Ya no podía limpiar con la misma energía. Tuve que dejar el trabajo nocturno. Empecé a cuidar ancianos a domicilio, un trabajo más tranquilo pero también más solitario. Pasaba mis días en casas silenciosas, cuidando de cuerpos que se apagaban, mientras mi propia vida se consumía en una espera sin fin. Y entonces ocurrió algo que me sacudió. Apareció la tecnología del ADN. Empezaron a hablar de pruebas genéticas, de bancos de datos,
de la posibilidad de encontrar familiares perdidos a través de una muestra de saliva. Para las abuelas de Plaza de Mayo fue una revolución. Empezaron a encontrar a sus nietos robados, criados con otras identidades. Cada reencuentro que veía en las noticias era una mezcla de alegría inmensa por ellas y de una punzada de envidia dolorosa. Ellas tenían una referencia. Tenían el ADN de los padres desaparecidos. Podían comparar. Yo no tenía nada. Solo mi propio ADN. ¿Cómo encontrar a mi hijo en un banco de datos mundial si él ni siquiera sabía que era adoptado? Si no se estaba buscando a sí mismo. Parecía otra puerta cerrada, otra falsa esperanza. Sin embargo, lo hice. Me hice la prueba. Envié mi muestra de saliva a una de esas compañías que prometían encontrar tus raíces. Quizás por un milagro. Quizás él también se la había hecho, por curiosidad. Quizás el sistema nos encontraría. Esperé los resultados con una ansiedad que no sentía desde los primeros años. Llegaron por correo. Un sobre grueso. Lo abrí con manos temblorosas. Había gráficos, porcentajes, mapas. Decía que tenía ancestros en España, en Italia, que tenía primos terceros en lugares remotos, pero nada. Ninguna coincidencia cercana. Ningún hijo perdido. Otra decepción. La última, quizás. Sentí que había llegado al final del camino. Había agotado todas las posibilidades. Había dedicado 50 años de mi vida a una búsqueda imposible. El juramento que le hice a Mateo. Quizás era hora de aceptarlo. Había fracasado. No había podido cumplir mi promesa. Él me perdonaría. Él entendería. Tenía 78 años. Estaba cansada. Cansada de buscar. Cansada de esperar. Cansada de vivir con ese agujero en el alma. Decidí que era hora de dejarlo ir. De entregarle mi búsqueda a Dios. De aceptar que mi hijo, donde quiera que estuviera, había vivido su vida sin mí, y que yo tenía que vivir lo que me quedara de la mía en paz. Empecé a ir a un centro para personas mayores en mi barrio, a hacer un poco de ejercicio suave, a jugar a la lotería, a conversar con otras mujeres de mi edad. Intentaba llenar mis días con pequeñas rutinas, con pequeñas distracciones. Intentaba apagar la voz en mi cabeza que seguía susurrando su nombre. Fue allí, en ese centro, un martes por la mañana, durante una clase de Tai Chi en el patio, que mi vida, esa vida que yo ya había dado por terminada, volvió a empezar. O quizás encontró por fin su verdadero y desconcertante final. Estábamos haciendo esos movimientos lentos, siguiendo las instrucciones de la maestra. Yo estaba concentrada en mi respiración, intentando encontrar un poco de calma. Y entonces levanté la vista y lo vi. Estaba parado al otro lado del patio, cerca de la entrada. Era un hombre, no un anciano. Un hombre de unos 40 y tantos años, quizás 50. Alto, con el pelo castaño, un poco ondulado. Y me estaba mirando. Me miraba con una intensidad, con una confusión, que me hizo detenerme en medio de un movimiento. Nuestros ojos se encontraron. Y sentí algo que no puedo describir. No fue reconocimiento. Yo no lo conocía. Pero fue familiaridad. Una familiaridad tan profunda, tan perturbadora, que me recorrió un escalofrío. Era como si estuviera viendo un fantasma. Pero no el fantasma de Mateo. Era como si estuviera viendo mi propio fantasma. Un fantasma masculino. Un reflejo imposible en un espejo que no debería estar allí. Él dio un paso hacia mí, y yo di un paso hacia él, sin saber por qué, como si una fuerza invisible nos atrajera. Nos quedamos parados a 1 metro de distancia, mirándonos. Y vi sus ojos. Ojos oscuros, como los míos. Vi la forma de su boca. Mi boca. Vi el pequeño lunar junto a su ceja izquierda. Mi lunar. Sentí que las piernas me fallaban. Tuve que apoyarme en la pared. Él seguía mirándome, con la misma expresión de shock, de incredulidad. «Perdone», dijo él.
Y su voz tenía un timbre, una cadencia que me resultaba extrañamente familiar. Disculpe que la moleste, señora. Es que usted se parece muchísimo a mí. Es increíble. Yo no pude contestar. Solo podía mirarlo, mirar mi propio rostro, envejecido, reflejado en la cara de ese hombre. 50 años buscando los ojos de Mateo, y me encontraba con los míos. Él pareció darse cuenta de mi turbación. «Lo siento», dijo. No quise asustarla. Me llamo David Miller. Soy profesor voluntario aquí. Doy clases de inglés. David Miller. Un nombre americano. No el nombre que yo le había susurrado a mi vientre. Pero el rostro era mío. La sangre era mía. Lo supe. En ese instante, con una certeza que trascendía cualquier prueba de ADN, lo supe. Había encontrado a mi hijo. O quizás él me había encontrado a mí. Y el encuentro no era como lo había soñado. No era un abrazo redentor. Era un shock, un terremoto que sacudía los cimientos de mi existencia. El final de mi búsqueda no era un final feliz. Era el principio de un misterio aún más grande y más aterrador. ¿Quién era este hombre que llevaba mi cara? ¿Y cómo iba a decirle que yo era la madre que ni siquiera sabía que había perdido? Ahí estábamos, parados en medio de un patio lleno de ancianos que intentaban seguir los movimientos lentos del tai chi, ajenos al terremoto que estaba ocurriendo dentro de mí. Él, David Miller, un hombre de unos 50 años, con mi cara. Y yo, una mujer de 78, viendo mi propio fantasma, mi propio pasado, reflejado en los ojos de un extraño. Me había dicho su nombre. Me había dicho que era profesor voluntario. Palabras que mi cerebro registraba, pero que no lograban apagar el grito silencioso que resonaba en mi interior. Es él. Tiene que ser él. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podía ser? 50 años buscando a Mateo en cada rostro. 50 años imaginando a un hijo que sería la viva imagen de su padre. Y ahora me encontraba con esto, conmigo misma, con una versión masculina de mi propia cara mirándome con la misma confusión. Era desconcertante, era casi decepcionante. ¿Dónde estaba Mateo en él? ¿Dónde estaba el legado de mi amor perdido? Solo veía mi propia sangre, mi propia herencia, mirándome desde una vida que no era la mía. «¿Se encuentra bien, señora?», me preguntó él, David, con una preocupación genuina en su voz. Su voz tenía un timbre bajo, suave, diferente a la voz de Mateo, que era más vibrante, más apasionada. Pero había algo en la cadencia, en la forma de pronunciar las palabras, algo sutilmente familiar. Sí, estoy bien», logré decir, aunque sentía que las piernas me temblaban como hojas. «Es solo que el parecido es asombroso. Disculpe usted». Él sonrió, una sonrisa amable, un poco triste. «No se preocupe. Me lo dicen a menudo, que me parezco a alguien, pero nunca tanto. Es como si...». No terminó la frase, pero yo sabía lo que quería decir. Como si nos estuviéramos mirando en un espejo roto por el tiempo. La maestra de Tai Chi se acercó, preocupada. «Doña Alma, ¿está bien? Se ha puesto pálida». Sí, solo necesito sentarme un momento», dije. David me ofreció su brazo. Dudé un instante. ¿Tocarlo? ¿Qué sentiría? Pero necesitaba apoyarme. Su brazo era firme, fuerte. Me acompañó hasta una banca bajo un árbol. «¿Quiere que le traiga un vaso de agua?», preguntó. «Gracias, joven. Muy amable», respondí, intentando recuperar la compostura. Él se alejó hacia la fuente, y yo me quedé allí, temblando, tratando de ordenar el caos en mi cabeza. Tenía que ser él. No podía ser una casualidad. El parecido era demasiado perfecto. La edad cuadraba. 50 años. Mi hijo tendría esa edad. Nacido en Argentina. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo preguntarle sin parecer una loca?
Volvió con el vaso de agua. Se sentó a mi lado. No inmediatamente. Dudó un instante, como si no quisiera invadir mi espacio. Pero luego se sentó. Bebí el agua a sorbos, tratando de calmar el temblor de mis manos. «¿Usted viene mucho por aquí?», le pregunté, intentando sonar casual. «Sí», contestó. «Doy clases de inglés a los mayores los martes y jueves. Me gusta. Aprendo más yo de ellos que ellos de mí. Creo». Sonrió de nuevo. Esa sonrisa era la mía. La forma en que se curvaban las comisuras de mis labios. Era desconcertante. «¿Y usted es de aquí? ¿De Los Ángeles?», me atreví a preguntar. «Nací aquí», dijo. «Bueno, eso creo. Soy adoptado. Mis padres adoptivos me trajeron aquí de muy pequeño». «Adoptado». El corazón me dio un vuelco tan fuerte que tuve que agarrarme el pecho. «Adoptado. ¿De dónde? ¿Cuándo?». Tenía que saber más, pero tenía que tener cuidado. «Ah, qué interesante», dije, intentando mantener la voz neutra. «¿Y sabe usted de dónde lo adoptaron?». Él se encogió de hombros. «No con seguridad. Mis padres adoptivos ya murieron, y nunca fueron muy claros al respecto. Dijeron algo de Sudamérica. Quizás Chile, quizás Argentina. Era una adopción privada, de esas que se hacían antes. Un poco irregular, supongo. Nunca le di mucha importancia. Tengo una buena vida. Tuve unos padres maravillosos. Argentina. Irregular. Mi cabeza daba vueltas. Era demasiada coincidencia. Pero todavía no era una prueba. Podría ser cualquier otro niño. ¿Y nunca sintió curiosidad por saber de sus padres biológicos?, pregunté, y sentí que estaba caminando sobre hielo muy fino. Él me miró, y vi una sombra pasar por sus ojos. Una sombra de algo antiguo, quizás una herida oculta. «Sí», admitió en voz baja. «A veces, sobre todo de joven. Me preguntaba a quién me parecería, si tendría hermanos. ¿Por qué me dieron? Lo típico, supongo. Pero nunca hice nada al respecto. Quizás por miedo a lo que pudiera encontrar. O quizás por lealtad a los padres que me criaron. No sé». Hizo una pausa. «Aunque últimamente, desde que murió mi madre adoptiva el año pasado, la pregunta ha vuelto, más fuerte. Miro a mis hijos, y me pregunto de dónde vienen sus ojos, su talento para la música. Hijos. Tenía hijos. Era abuela. Era abuela y no lo sabía. Sentí una oleada de emociones tan contradictorias: alegría, dolor, rabia, ternura. «¿Cuántos hijos tiene?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. «2», dijo, y esta vez su sonrisa fue más amplia. Iluminó su rostro, mi rostro. «Una chica, Laura, que está en la universidad, y un chico, Daniel, que está en la secundaria. Son mi vida». Laura. Daniel. Mis nietos. Tenía nietos. Y no conocía sus caras, sus voces, sus sueños. En ese momento sonó una campana. La clase de Tai Chi había terminado. La gente empezó a recoger sus cosas, a conversar. El hechizo se rompió. David se levantó. «Bueno, señora. Alma, ¿verdad?», dijo extendiéndome la mano. «Ha sido un placer conocerla. Espero que se sienta mejor». Tomé su mano. Su mano era grande, cálida. El contacto fue breve, pero sentí la sangre. Mi sangre. Era una sensación irracional, pero innegable. «Gracias, David», le dije. Igualmente. Se fue. Se unió a un grupo de ancianos que lo saludaban con cariño. Lo vi alejarse. Y sentí un pánico helado. ¿Y si no lo volvía a ver? ¿Y si esta había sido mi única oportunidad? No. No podía dejarlo ir así. Tenía que saber. Tenía que estar segura. El juramento que le hice a Mateo resonó en mi memoria. Lo encontraré. Lo había encontrado. Pero ahora empezaba la parte más difícil. Confirmarlo. Y luego, ¿qué? Fui a casa ese día como flotando en una nube. Mi rutina, mi apatía, mi resignación,
Todo había saltado por los aires. Solo podía ver su cara. Mi cara. Solo podía oír su voz. Solo podía sentir el calor de su mano. Mi hijo. Tenía que ser mi hijo. Pero la duda es un veneno persistente. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si era solo el deseo desesperado de una vieja loca que veía fantasmas donde no los había? ¿Y si me aferraba a esta ilusión solo para darle un final a mi búsqueda, aunque fuera un final inventado? Necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables. Empecé a investigar, con la cautela de una espía. Volví al centro de mayores los martes y jueves. Me sentaba en un rincón, fingiendo leer o tejer, pero mis ojos no se apartaban de él. Observaba cada gesto. La forma en que se pasaba la mano por el pelo. La manera en que inclinaba la cabeza al escuchar. Pequeños detalles. Mis detalles. Detalles que reconocía de mi propio espejo. Escuchaba sus conversaciones con los otros ancianos. Hablaba de sus hijos con orgullo. De su trabajo como profesor de historia en una escuela secundaria. De su pasión por la guitarra. ¡La guitarra! Mateo tocaba la guitarra. Le cantaba a mi vientre mientras yo esperaba a nuestro hijo. ¿Era una señal? ¿O solo otra maldita casualidad? Necesitaba acercarme. Necesitaba más información. Un día me armé de valor y me inscribí en su clase de inglés. Yo ya hablaba inglés, más o menos. Lo suficiente para sobrevivir. Pero era la excusa perfecta. Las clases eran extrañas. Estar en la misma habitación que él, escuchándolo hablar, viéndolo escribir en la pizarra. Era una tortura dulce. Me costaba concentrarme en los verbos irregulares. Solo podía mirarlo. Y él a veces me miraba a mí. Y yo veía la misma confusión en sus ojos, la misma pregunta sin formular. El parecido era demasiado evidente como para ignorarlo. Un día, después de la clase, me acerqué a él. «Profesor Miller», le dije. «Perdone la molestia, pero he estado pensando. Usted mencionó que era adoptado y que quizás venía de Argentina». Él me miró, sorprendido por mi pregunta directa. «Sí, eso creo. ¿Por qué?» Yo soy argentina». Mentí. Era más fácil que explicar la verdad. Y hace muchos años perdí a un hijo. Bueno, me lo robaron. Al nacer, en un hospital de Buenos Aires, alrededor de 1975. Dije mi fecha, mi verdad. Vi cómo palidecía. ¿En serio?, preguntó, su voz apenas un susurro. Esa es la fecha aproximada que me dieron mis padres. Y el lugar... Nos quedamos mirándonos. El aire se cargó de electricidad. Ambos sabíamos que estábamos al borde de algo inmenso. ¿Tenía usted alguna marca?, me atreví a preguntar, pensando en el lunar, en la mancha del tobillo de las gemelas de la otra historia. Quizás mi hijo también tenía una marca mía. Él frunció el ceño, pensativo. «No que yo sepa. Bueno, tengo este lunar aquí», dijo, señalando el mismo lunar junto a la ceja que yo tenía. «Pero eso es común, ¿no?» «Común. Sí, quizás, pero ya eran demasiadas casualidades». «David», le dije, y usé su nombre por primera vez. Sentí un nudo en la garganta. «Sé que esto va a sonar loco, completamente loco, pero yo siento que usted podría ser mi hijo». Él dio un paso atrás, como si mis palabras lo hubieran golpeado. Me miró con una mezcla de miedo, de esperanza y de incredulidad. «Señora Alma, eso es imposible. Nos acabamos de conocer». «Lo sé», dije, y sentí que las lágrimas empezaban a rodar por mis mejillas. «Sé cómo suena, pero este parecido, la fecha, el lugar, y yo llevo 50 años buscándolo. Le hice una promesa a mi esposo moribundo. Él no sabía qué decir. Estaba abrumado. Pude verlo en sus ojos. Su mundo entero se estaba tambaleando. «Yo necesito pensar», dijo. «Necesito aire». Y salió casi corriendo del aula. Me quedé allí, sola, temblando.
¿Había hecho bien? ¿Lo había asustado? ¿Había destruido la poca conexión que habíamos empezado a construir? Me sentí horrible. Egoísta. Había puesto el peso de mi búsqueda, de mi dolor, sobre los hombros de un hombre que ni siquiera me conocía. No lo vi durante varios días. No fue a dar su clase el jueves siguiente. Pensé que lo había perdido, que había huido de mí, de la loca que decía ser su madre. Caí en una desesperación profunda. Había estado tan cerca y lo había arruinado todo. Pero una semana después, un martes, mientras yo estaba sentada en mi rincón del centro de mayores, tejiendo con manos torpes, él apareció. Se acercó a mi mesa. Se sentó frente a mí. Tenía ojeras. Parecía no haber dormido, pero en sus ojos había una nueva determinación. «Alma», dijo usando mi nombre. He estado pensando mucho en lo que me dijo, y he estado mirando fotos mías de niño, fotos de mis padres adoptivos, y fotos suyas que encontré en la página web del centro. Hizo una pausa. Y tiene razón. El parecido es innegable. Y la historia encaja con las pocas piezas sueltas que yo tenía. Respiré hondo, conteniendo la esperanza. «No sé si usted es mi madre», continuó. «Mi cabeza me dice que es imposible, que es una locura, pero hay una parte de mí, una parte muy profunda, que siente que es verdad, que siempre lo ha sabido, que siempre ha habido algo que me faltaba». Nos quedamos en silencio, mirándonos. «Hay una forma de saberlo con seguridad», dijo él finalmente. «Una prueba de ADN». Mi corazón dio un salto. La prueba, la ciencia, la única que podía darnos la respuesta definitiva, la que podía confirmar el milagro o destruir mi última esperanza. «Sí», dije. Mi voz apenas un hilo. «Hagámoslo». El proceso fue surrealista. Fuimos juntos a una clínica. Nos tomaron muestras de saliva. Nos dijeron que los resultados tardarían unas semanas. Esas semanas fueron las más largas de mi vida. Más largas incluso que los 50 años de búsqueda. Porque ahora no era una búsqueda a ciegas. Era una espera con un rostro concreto. Una espera con una posibilidad real, aterradora y maravillosa al mismo tiempo. David y yo hablamos mucho durante esas semanas. Por teléfono. Nos encontramos para tomar un café. Con cautela. Con miedo a decir algo incorrecto. A crear expectativas falsas. Pero también con una necesidad creciente de conocernos. Él me contó de su vida. De su infancia feliz con sus padres adoptivos. De su amor por la historia. De sus hijos. Yo le conté de Mateo. Le enseñé la foto de nuestra boda. Le hablé de sus poemas, de su sonrisa. Le hablé de mi búsqueda, de mi juramento. Fue como armar un rompecabezas a ciegas, cada uno poniendo sus piezas sobre la mesa, sin saber si encajarían. Y entonces llegó la llamada. La clínica. Los resultados estaban listos. David se ofreció a ir a recogerlos. Yo no podía. Mis piernas no me sostenían. Me dijo que vendría a mi apartamento después. La espera de esa tarde fue una agonía. Caminaba de un lado a otro de mi pequeño apartamento. Rezaba, lloraba, me reía sola, de los nervios. Miraba la foto de Mateo. «Ayúdame, mi amor», le decía. «Dame fuerzas para aceptar la verdad, sea cual sea». Sonó el timbre. Era él, David. Llevaba un sobre grande en la mano. Su rostro era ilegible. No sonreía, pero tampoco parecía devastado. Entró. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa donde yo había llorado tantas noches mi soledad. Puso el sobre la mesa. «¿Quieres abrirlo tú?», me preguntó. Negué con la cabeza. No podía. «Ábrelo tú, hijo», le dije. Y la palabra hijo salió de mi boca por primera vez. Sonó extraña y natural al mismo tiempo. Él respiró hondo. Abrió el sobre. Sacó unos papeles llenos de números y de términos científicos. Los miró en silencio por un largo rato. Yo no podía apartar los ojos de su cara, buscando una señal.
Finalmente levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de algo más, de asombro, de certeza. 99.9%, dijo con la voz quebrada. Probabilidad de maternidad, 99.9%. Me quedé mirándolo. 99.9. Era él. Era mi hijo, mi niño robado. Mi búsqueda había terminado. Mi promesa estaba cumplida. No dijimos nada. No hacían falta palabras. Nos levantamos y nos abrazamos. Un abrazo torpe al principio. El abrazo de dos extraños que comparten la misma sangre. Pero luego, el abrazo se hizo más fuerte, más profundo. Sentí su corazón latir contra el mío. Sentí el calor de su cuerpo, el olor de su piel. Era real. Mi hijo era real. Y estaba en mis brazos. Lloramos. Lloramos juntos. Lloramos por los 50 años perdidos. Lloramos por Mateo, que no estaba allí para verlo. Lloramos por mis padres adoptivos, que le habían dado una vida. Lloramos por la crueldad del mundo y por la belleza inesperada de los milagros. 50 años buscando el rostro de mi esposo en la multitud. Y encontré el mío en los ojos de mi hijo. El destino tiene formas muy extrañas, a veces dolorosas, de devolvernos lo que nos quitó, rompiendo todas nuestras expectativas, todos nuestros sueños preconcebidos. Si tú también cargas con una promesa que te ha costado la vida, una promesa que te ha mantenido en pie en las noches más oscuras, comenta: honro mis raíces. Dime, ¿de qué país o estado cargas la historia de tu familia? Y por favor, dale like y comparte, para que las madres y padres que buscan a sus hijos robados, a sus hijos desaparecidos, nunca pierdan la esperanza. Porque a veces, el milagro está a la vuelta de la esquina. A veces, el milagro te está mirando desde tu propio espejo. Nos quedamos abrazados por un largo tiempo, sintiendo el peso y la ligereza de esa verdad recién descubierta. La búsqueda había terminado, pero ahora, un nuevo viaje, quizás aún más difícil, comenzaba. El viaje de construir una relación a partir de las ruinas del pasado. El viaje de aprender a ser madre de un hombre de 50 años. El viaje de presentarle a su padre a través de mis recuerdos. El viaje de encontrar un lugar para mí en la vida que él ya había construido sin mí. No sería fácil, lo sabía, pero por primera vez en 50 años no estaba sola. Tenía a mi hijo, y él me tenía a mí, y juntos, quizás, podríamos empezar a reconstruir el espejo roto. Aquel abrazo duró una eternidad y un segundo. Cuando nos separamos, nos miramos a los ojos, y ya no éramos dos extraños. Éramos algo nuevo, algo indefinido. Madre e hijo, sí, pero también dos supervivientes de un naufragio que había durado 50 años, encontrándose por fin en una isla desierta. La alegría del rescate estaba allí, innegable, vibrando en el aire. Pero también estaba el miedo a lo desconocido, el miedo a las heridas que aún no habíamos visto. David, mi hijo, David. Qué extraño sonaba todavía en mi cabeza. Parecía tan perdido como yo. Se pasó la mano por el pelo. Un gesto nervioso que yo reconocí como mío. «Yo no sé qué decir, Alma», murmuró. «Esto es demasiado». «Lo sé», le respondí, mi propia voz temblando. «Lo sé. Para mí también». Nos sentamos de nuevo a la mesa de la cocina. El sobre con los resultados del ADN seguía allí, como una prueba irrefutable de que no estábamos soñando. Pero la realidad era tan abrumadora, tan imposible, que costaba respirarla. Lo primero que sentí, después de la oleada de alivio por haber cumplido mi promesa a Mateo, fue una culpa terrible, una culpa por haber irrumpido así en su vida. Él tenía una historia, una identidad, unos padres a los que había querido. Y yo llegaba ahora, una anciana desconocida, a decirle que todo eso, o parte de eso, era una mentira,
que su vida había empezado con un crimen, que yo era su madre biológica, la que supuestamente lo había abandonado o lo había perdido. Me sentí como una ladrona, robándole la poca paz que pudiera tener. «David», empecé a decir con dificultad, yo no quiero destruir tu vida. Solo quería saber. Solo necesitaba encontrar al hijo que me robaron. Ahora que lo sé, si tú prefieres, ¿podemos...?» No sabía cómo terminar la frase. ¿Podemos fingir que esto no ha pasado? ¿Podemos volver a ser dos extraños que se parecen asombrosamente? Él me interrumpió, negando con la cabeza. «No, Alma, no digas eso. No es culpa tuya. Nada de esto es culpa tuya». Hizo una pausa larga, mirando sus manos. «Es solo que... necesito tiempo. Necesito procesarlo. Tenía unos padres maravillosos. Me dieron todo. Me quisieron. Y ahora... saber que ellos quizás sabían, o quizás no, que yo fui robado». La palabra le costó salir. Es como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. Lo entendí. Claro que lo entendí. Mi verdad era su terremoto. «¿Quieres que me vaya?», le pregunté en voz baja. Puedo darte espacio». Él levantó la vista, y vi en sus ojos, mis ojos, una mezcla de dolor y de una incipiente curiosidad. «No», dijo. «No te vayas. No ahora. Pero, ¿podemos ir despacio? Tengo tantas preguntas y tanto miedo de las respuestas. Todo el tiempo del mundo, hijo», le dije. «Tenemos todo el tiempo del mundo». Aunque sabía que no era verdad. A nuestra edad, el tiempo era un lujo que ya no teníamos. Pero teníamos el ahora. Y el ahora era él, sentado frente a mí. Real, vivo, mi hijo. Así empezó el proceso más extraño y delicado de mi vida. El proceso de conocer al hijo que había pasado 50 años imaginando. Y el proceso de que él conociera a la madre que nunca supo que tenía. Fue como aprender a caminar de nuevo. Torpe, lento, lleno de caídas. Había días buenos. Días en que nos encontrábamos para tomar un café y hablábamos durante horas. Él me preguntaba por Argentina, por mi vida antes de venir aquí, por Mateo. Y yo le contaba de nuestro amor, de nuestros sueños, de la ilusión con la que lo esperamos. Le enseñé la única foto que conservaba de Mateo, la de nuestra boda. David la miró por un largo, largo rato. «Así que... a él me parezco», dijo en voz baja. No era una pregunta, era una constatación. Y yo sentí una punzada de dolor, porque no era verdad. Se parecía a mí, desesperadamente a mí. «Tienes sus ojos», le mentí piadosamente. «Y su sonrisa». No era del todo mentira. Había algo en la luz de su mirada, en la forma en que sus labios se curvaban al sonreír, que me recordaba a Mateo, pero eran ecos lejanos. El parecido dominante, abrumador, era conmigo. Y eso era algo que ambos teníamos que aprender a aceptar. Yo tenía que aceptar que mi hijo no era la reencarnación de mi esposo perdido. Y él tenía que aceptar que su rostro era el espejo de una desconocida que ahora decía ser su madre. Él también me contaba de su vida, de su infancia en un suburbio tranquilo de Los Ángeles, de sus padres adoptivos, John y Mary Miller, un ingeniero y una maestra, gente buena, sencilla, que le habían dado una educación, amor, estabilidad. Me enseñó fotos de ellos. Sonreían desde el papel, abrazando a un niño pequeño que era él, pero que yo no reconocía. Sentí una mezcla de gratitud y de celos. Gratitud porque le habían dado la vida que yo no pude darle. Celos porque ellos habían recibido las sonrisas, los abrazos, las confidencias que me pertenecían a mí. Me habló de su pasión por la historia, que nació gracias a su padre adoptivo, que lo llevaba a museos y le leía libros de aventuras. Me habló de su amor por la guitarra, un amor que no sabía de dónde venía, Mateo, y que lo había acompañado toda su vida.
Me habló de su esposa, Sarah, una mujer americana, maestra como su madre adoptiva, y de sus hijos, Laura y Daniel. «Tienes que conocerlos, Alma», me dijo un día. «Pero tengo que hablar con ellos primero. Tengo que contarles. No será fácil». Lo sabía. La onda expansiva de nuestra verdad apenas empezaba a extenderse. Hubo días malos. Días en que él cancelaba nuestro café a último momento. Días en que yo lo llamaba y no contestaba. Días en que sentía que se alejaba, que la enormidad de la revelación era demasiado para él. Y en esos días, mi propia angustia volvía. El miedo a perderlo de nuevo. El miedo a que, después de haberlo encontrado, él eligiera no formar parte de mi vida. Tuve que aprender a ser paciente, a respetar sus silencios, sus distancias, a entender que su proceso era diferente al mío. Yo llevaba 50 años viviendo con esta herida. Él acababa de descubrirla, y era una herida profunda que cuestionaba toda su existencia. Un día me llamó. Su voz sonaba tensa. «He hablado con Sarah», me dijo. «Y con los chicos. Están en shock, pero quieren conocerte». Sentí un nudo de emoción y de pánico en el estómago. ¿Conocer a mis nietos? ¿Conocer a la mujer que había criado a mi hijo? ¿Qué les diría? ¿Me aceptarían? ¿O me verían como la intrusa que venía a romper su familia? El encuentro fue en su casa. Una casa bonita, en un barrio residencial, con un jardín cuidado. ¿Lo cuidaría él mismo? ¿Habría heredado eso también? Sarah, su esposa, me recibió en la puerta. Era una mujer cálida, con una mirada inteligente y compasiva. Me abrazó. «Bienvenida a nuestra casa, Alma», me dijo. Y en ese simple gesto, sentí que una parte de la tensión se disolvía. Y entonces, los vi. Mis nietos. Laura, una muchacha alta, delgada, con el pelo castaño claro de su madre, pero con mis ojos oscuros mirándome desde su rostro joven. Y Daniel, un adolescente espigado, con el pelo revuelto y una sonrisa tímida que... Sí, esa sí era la sonrisa de Mateo. Lo vi y sentí que mi corazón se detenía por un segundo. Estaba allí. El eco de mi amor perdido estaba allí, en la cara de mi nieto. Fue un encuentro torpe al principio, lleno de silencios incómodos, de preguntas tímidas. Ellos me miraban con una curiosidad inmensa. Yo los miraba a ellos, tratando de grabar cada detalle de sus rostros, de sus voces. Laura estudiaba arte. Daniel tocaba la guitarra eléctrica en una banda de rock. Les conté de Argentina, de mi viaje. Les conté con cuidado la historia del robo, la búsqueda. Vi el horror y la compasión en sus ojos. Y vi también el amor que sentían por su padre, por David, y el amor que él sentía por ellos. Era una familia real, construida sobre otros cimientos, pero sólida, llena de afecto. Y yo era la pieza extraña, la que llegaba tarde, la que no encajaba del todo. Pero esa tarde, mientras comíamos una tarta que Sarah se había preparado, David sacó su guitarra y empezó a tocar. Tocó una vieja canción de cuna latinoamericana que yo no había oído en décadas, una canción que mi propia madre me cantaba. Lo miré, sorprendida. «¿De dónde sacaste esa canción?», le pregunté. Él se encogió de hombros. «No sé, siempre la he sabido. Como si la hubiera oído en sueños». Y en ese momento supe que el hilo invisible era real, que la sangre, la memoria, encuentran formas misteriosas de viajar a través del tiempo, a través del silencio. Que aunque nos habían robado 50 años, había cosas que no nos habían podido quitar. La música, la herencia del alma. A partir de ese día, las cosas empezaron a encajar un poco mejor. No fue fácil. Hubo conversaciones difíciles. David tuvo que enfrentarse a la dolorosa verdad sobre su adopción. Tuvo que releer su propia historia a la luz de mi revelación. Tuvo momentos de rabia, de confusión.
Rabia contra sus padres adoptivos por no haberle contado toda la verdad, aunque quizás ellos tampoco la sabían. Rabia contra el destino. Rabia contra mí por haber aparecido y haber puesto su mundo patas arriba. Y yo tuve que aprender a aceptar que yo no era la única madre en su vida, que John y Mary Miller habían sido sus padres reales, los que lo habían criado, los que lo habían amado. Tuve que aprender a respetar su memoria, a no sentir celos, a encontrar mi propio lugar en esa historia compleja, un lugar nuevo, el lugar de la madre biológica reencontrada, un papel para el que no había guión. Empezamos a construir nuestra propia relación, ladrillo a ladrillo, con paciencia, con generosidad. Él empezó a llamarme mamá a veces. Al principio sonaba extraño en sus labios, pero poco a poco se fue haciendo natural. Yo empecé a ir a su casa los domingos a comer. Empecé a conocer a sus hijos, mis nietos. Laura me enseñaba sus dibujos. Daniel me tocaba la guitarra. Tenía el talento de Mateo. Sara me contaba de su trabajo en la escuela. Me fui convirtiendo, lentamente, en parte de sus vidas. Descubrimos afinidades inesperadas. A los dos nos gustaba el mismo tipo de películas antiguas. A los dos nos encantaba caminar por la playa al atardecer. Los dos teníamos la misma manía de ordenar los libros por tamaño. Pequeñas cosas. Pequeños hilos que nos conectaban más allá de la sangre, más allá del parecido físico. Y yo empecé a sanar. No del todo. La herida de Mateo, la herida de los 50 años perdidos, esas siempre estarían ahí. Pero el encontrar a David, el conocerlo, el verlo feliz, el ver nacer un afecto genuino entre nosotros, fue como un bálsamo. Cumplir mi promesa a Mateo ya no era solo un deber cumplido. Se había convertido en un regalo. El regalo de recuperar una parte de mí que creía muerta para siempre. El regalo de ser madre. El regalo de ser abuela. La búsqueda había terminado. Pero la historia no había acabado con un «y vivieron felices para siempre». La vida real no es así. Nuestra relación seguía teniendo sus complejidades, sus momentos de distancia, sus silencios. Había preguntas que quizás nunca tendrían respuesta. ¿Quién nos robó exactamente? ¿Por qué? ¿Qué pasó con la enfermera de cara agria? ¿Con el médico asustado? Probablemente nunca lo sabríamos. Pero habíamos encontrado lo más importante. Nos habíamos encontrado el uno al otro. Y habíamos encontrado una manera de tejer nuestras dos historias. La suya construida sobre una ausencia, la mía consumida por una búsqueda, en una nueva narrativa. Una narrativa de reencuentro, de resiliencia y de una extraña y milagrosa forma de amor. Un amor que había logrado sobrevivir a medio siglo de silencio y que ahora, por fin, empezaba a encontrar su voz. Ya no necesitaba buscar el rostro de Mateo en otros. Podía ver el legado de nuestro amor en los ojos de mi hijo, en la sonrisa de mi nieto. Y eso era suficiente. Era más que suficiente. Era la paz. Una promesa hecha en el dolor, en el último aliento de la persona que amas. ¿Es una brújula o es una cadena? Depende de cómo la lleves. La mía, la que le susurré a mi Mateo en su lecho de muerte, fue ambas cosas durante 50 largos años. Fue la brújula que me guió a través del océano oscuro de la pena, que me dio un norte cuando mi mundo se había quedado sin estrellas. Me dio una razón para levantarme cada mañana, para seguir respirando cuando sentía que el aire me faltaba. Pero también fue una cadena pesada que me ató al pasado, que me impidió echar raíces de verdad en el presente. Me convirtió en una fantasma, habitando mi propia vida a medias, siempre con la mirada puesta en un horizonte que nunca llegaba, siempre buscando un rostro que se desvanecía en la multitud. Le juré a mi Mateo que encontraría a nuestro hijo, y en mi mente, esa promesa tenía una imagen muy clara. Encontraría a un joven, a un hombre, que sería su vivo retrato.
que tendría sus ojos oscuros y profundos, su sonrisa melancólica, quizás su talento para la música o su amor por los libros. Encontrar a nuestro hijo sería como encontrar un pedazo perdido de Mateo, una forma de traerlo de vuelta a la vida a través de su sangre. Esa era la historia que yo me contaba. Esa era la recompensa que esperaba al final de mi larguísimo y doloroso camino. Y entonces lo encontré. Y el destino, en su ironía más desconcertante, me devolvió mi propio reflejo. Encontré a un hombre que llevaba mi cara, mis gestos, mi sangre, un hombre en el que apenas podía encontrar rastros de Mateo. Y al principio, lo confieso, sentí una punzada de decepción. Una decepción absurda, egoísta, lo sé. Pero fue como si, después de haber escalado la montaña más alta durante 50 años, esperando encontrar una vista específica, me encontrara con un paisaje completamente diferente. Un paisaje que no era feo. No. Era inesperado. Y me obligaba a reevaluar todo el viaje. ¿Qué significaba esto? ¿Qué me estaba queriendo decir la vida? ¿Que mi búsqueda no era solo por él? ¿Por mi hijo perdido? ¿Que también era una búsqueda de mí misma? Quizás al robarme a mi hijo, no solo me quitaron una parte de Mateo, también me quitaron una parte de mí. Me quitaron la posibilidad de ser madre, de verme reflejada en los ojos de mi niño, de ver cómo mis rasgos, mis manías, mi herencia, se perpetuaban en otra generación. Y al encontrar a David, al encontrar mi propio rostro en él, la vida me estaba devolviendo, de una forma extraña y torcida, esa parte perdida de mí misma. Me costó entenderlo, me costó aceptarlo. Tuve que soltar la imagen idealizada que había construido durante medio siglo. Tuve que dejar ir al fantasma de Mateo que esperaba encontrar en mi hijo, y tuve que empezar a ver a David por quién era él realmente, no como el hijo perdido de Mateo, sino como mi hijo, el fruto de mi vientre, la continuación de mi propia sangre. Y en ese proceso de aceptación encontré una nueva forma de paz, una paz diferente a la que había imaginado. No era la paz de haber recuperado a Mateo. Era la paz de haberme encontrado a mí misma, de haber entendido que mi linaje, mi historia, no se había roto del todo aquel día terrible en el hospital. Había continuado, en secreto, en silencio, pero había continuado, en él, en David. Nuestra relación, la de David y mía, no es un cuento de hadas. No es como esas películas donde la madre y el hijo perdidos se reencuentran y todo es perfecto desde el primer día. La vida real es mucho más complicada. Hay 50 años de ausencia entre nosotros. 50 años de vidas vividas en mundos diferentes, con otras familias, otras costumbres, otras lealtades. Ese abismo no se puede cerrar con un simple abrazo, ni siquiera con una prueba de ADN positiva. Hay días difíciles. Días en que siento la distancia. Días en que me doy cuenta de que hay partes de su vida, de su infancia, de sus recuerdos, a las que yo nunca tendré acceso. Días en que él se siente abrumado por mi presencia, por mi historia, y necesita espacio. Y yo tengo que aprender a dárselo. Tengo que aprender a ser madre de un hombre adulto, que ya tiene su propia vida hecha, y que no me necesita en el sentido práctico de la palabra. Pero también hay días maravillosos, días en que viene a mi apartamento sin avisar, solo para tomar un café y charlar. Días en que me llama por teléfono solo para preguntarme cómo estoy. Días en que vamos juntos a pasear por la playa y caminamos en silencio, simplemente disfrutando de la compañía del otro, sintiendo esa conexión profunda que va más allá de las palabras. Días en que veo un gesto suyo, una forma de reírse, una terquedad repentina, y me reconozco en él. Y siento una oleada de ternura, de pertenencia, que me llena el corazón. Y luego están mis nietos, Laura y Daniel. Ellos han sido el puente. Para ellos,
Yo no soy la extraña que apareció de repente. Soy simplemente la abuela Alma. Me aceptaron con la naturalidad y la curiosidad de la juventud. Vienen a verme. Me cuentan sus cosas. Laura me enseña sus dibujos. Tiene un talento increíble. Y Daniel toca la guitarra. Y a veces, cuando toca ciertas melodías, cuando cierra los ojos y se deja llevar por la música, juro que veo a Mateo. Veo su alma de poeta, su sensibilidad, que de alguna manera misteriosa, saltándose una generación, ha encontrado su camino hasta mi nieto. Y en esos momentos siento que Mateo está aquí, con nosotros, que sonríe, que por fin descansa en paz. El juramento que le hice, ¿lo he cumplido? Sí, lo he cumplido. No de la manera que imaginé. No le traje de vuelta a su copia exacta. Pero encontré a nuestro hijo, y le he contado quién fue su padre. Le he dado su historia. Le he devuelto una parte de su identidad robada. Y quizás, lo más importante, le he dado una madre. Y él, sin saberlo, me ha devuelto la vida a mí. Me ha devuelto la capacidad de sentir, de conectar, de pertenecer. Me ha devuelto a Alma, la mujer que se perdió aquel día en el hospital y que anduvo vagando como una sombra durante medio siglo. La búsqueda más larga no siempre termina al encontrar exactamente lo que perdiste fuera. A veces, termina al reconocer y abrazar lo que siempre ha estado dentro de ti, esperando ser visto, esperando ser reclamado. Yo buscaba a mi hijo para completar mi pasado, para saldar una deuda con mi muerto. Y en el camino, encontré un presente, encontré una nueva familia, encontré una nueva versión de mí misma, una versión más vieja, más cansada, llena de cicatrices, pero también una versión más completa, más en paz. Una promesa hecha en el dolor puede ser una brújula o una cadena. La mía fue ambas cosas. Me guió a través de la noche más oscura, pero también me impidió ver el amanecer durante mucho tiempo. Me mantuvo viva, sí, pero no me dejó vivir de verdad. Porque vivir no es solo respirar y buscar. Vivir es conectar, es amar, es permitirse ser vulnerable. Es aceptar que no podemos controlar el destino, que no podemos reescribir el pasado, que lo único que podemos hacer es intentar encontrar la belleza en las ruinas, intentar reconstruir, con los pedazos que nos quedan, algo que se parezca a la paz. Al final, encontré a mi hijo. Pero lo más importante, me encontré a mí misma reflejada en él y entendí que la maternidad, el lazo que me unía a él, era más fuerte que cualquier parecido físico con su padre. Era un lazo tejido con mi propia sangre, con mi propia alma. Y ese lazo, ni el tiempo, ni la distancia, ni la crueldad de los hombres, habían podido romperlo. Mi consejo, si es que una vieja como yo puede dar consejos, es este. Busquen sí. Si sienten que les falta algo, si cargan con una promesa, si hay una verdad que necesitan desenterrar, busquen. No se rindan. La búsqueda nos mantiene vivos, nos da un propósito, pero no olviden vivir mientras buscan. No conviertan la búsqueda en su única identidad. No dejen que el ancla del pasado les impida navegar por las aguas del presente. Abran los ojos, abran el corazón, porque a veces lo que buscamos está mucho más cerca de lo que creemos. A veces está justo delante de nosotros, esperando a ser reconocido. A veces el milagro no está al final de un larguísimo camino. A veces el milagro te está devolviendo la mirada desde tu propio espejo. Y encontrar esa conexión, esa verdad, aunque sea tarde, aunque sea de forma inesperada, es encontrar el camino de vuelta a casa, a ti mismo. Y esa, quizás, es la única búsqueda que de verdad importa.